Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a las entrevistas de Tenerife al Día. Hoy queremos tratar con ustedes y con nuestro invitado de esta tarde un asunto muy delicado, muy sensible, pero en el que se están dando muchos pasos para proteger a los menores. La pasada semana el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para proteger la figura del menor que es víctima de abusos sexuales. Sobre esta cuestión, insisto, y hablaremos y mucho durante la próxima media hora con Abel Román Hamid, es el coordinador del Frente Cívico contra la Pederastia. Ya le damos la bienvenida, Abel. Muy buenas tardes, gracias por estar hoy en Mírame Televisión. Buenas tardes, don David. Antes que nada, de entrar sobre todo en esa importante decisión que adoptó el Consejo de Ministros la semana pasada, ¿cómo y cuándo surge el Frente Cívico contra la Pederastia? Entiendo que era una necesidad, ¿verdad? Sí, aunque usted no lo crea, esto empezó a peregrinarse en el año 2007, cuando vimos en un artículo en El Mundo que un grupo de asociaciones gays del País Vasco proponía que se legalizara hacer el amor con niños de 7 años. Nosotros esperábamos que al día siguiente se incendiase España en ese sentido, hablando de una manera exagerada, y no pasó absolutamente nada. Nosotros cogimos ese artículo, lo guardamos y digo, bueno, esto es increíble que pueda estar pasando este tipo de cuestiones. Después, a raíz de casos de pederastas en colegios de Santa Cruz de Tenerife, en el cual los vecinos, entre los cuales nosotros estamos en la asociación, nos pidieron que hiciéramos algo porque la Consejería de Educación se lavaba las manos en estos casos de pederastia. Entonces, a partir de ahí decidimos, con un grupo de vecinos y asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, etcétera, formar el Frente Cívico contra la Pederastia para luchar contra esta grave lacra en la cual las autoridades de Canarias se estaban lavando las manos y no estaban haciendo nada, y además protegiendo inclusive a los pederastos con una manera de actuar evadiendo el tema. Desde entonces se han dado muchos pasos, pero probablemente el más importante, o uno de los más importantes, fue el que adoptó el Consejo de Ministros con la aprobación de este anteproyecto de ley que protege o refuerza la protección de los menores. Hablaremos en concreto de algunas de las medidas que se aprueba con este anteproyecto de ley o en las que se va a empezar a trabajar, pero imagino que es satisfecho con esta iniciativa. Imagínese usted, nosotros empezamos con un horizonte de Santa Cruz y resulta que ahora a nivel nacional nuestras propuestas se están realizando. Nosotros el año pasado hablamos con don Antonio Alarcón para que, a ver si nos podía ayudar para que en el Senado español se aprobaran 3 propuestas nuestras: penalizar la apología de la pederastia, penalizar que se aprobara la prueba preconstituida, que si usted quiere después explicamos qué son, y que los pederastas sentenciados en firme no pudieran trabajar más en ningún trabajo relacionado con niños. Y nuestra sorpresa fue cuando don Antonio Alarcón en 3 meses logró que en el Senado se aprobase estas 3 propuestas, y ahora, esta semana que ha pasado, la rúbrica ha sido que el Consejo de Ministros ha aprobado 2 de las propuestas, falta una, de una manera contundente para que se pueda empezar a poner en práctica este tipo de mociones. En cualquier caso, mucha gente dirá, bueno, son cuestiones de sentido común, porque esto no se había aprobado antes. Actualmente el menos común de los sentidos es el sentido común por parte de los políticos. Si los políticos hicieran su trabajo como tienen que hacerlo, nosotros no existiríamos ni hubiese necesidad de existir. Es la dejación política, en un caso tan grave como es el abuso infantil por parte de adultos, por los cuales estamos haciendo este tipo de cuestiones. Hablaba antes de algunas de las medidas. Los condenados por delitos contra la libertad sexual, la trata o la explotación de menores deben figurar en un registro público. ¿Todo padre o madre debe saber que tiene un pederasta cerca? ¿A usted qué le gustaría? Si tuviese usted un hijo, ¿le gustaría que en su edificio existiese un pederasta? ¿Le gustaría saberlo? Un pederasta, ni siquiera castrándolo químicamente o de cualquier fórmula, se cura. Por lo tanto, es muy importante que estos pederastas, como nosotros dijimos, no tengan contacto, se les prohíba. Hombre, dice que se cura, parece que está enfermo. No, perdone. Un pederasta no es un enfermo, es un delincuente. Según el catedrático de Psicología, don Juan Capafón, de la Universidad de La Laguna, los pederastas, y no solo lo dice él, lo dicen todos los expertos, un pederasta es un delincuente, no es un enfermo. Un enfermo tiene cura, un delincuente no, porque no tiene conciencia de que está haciendo algo malo. Esto es lo peligroso de este pederasta. Y sobre todo, una de las cuestiones por las cuales nos han hecho caso a nivel nacional es que hemos ido con unos conocimientos y con unos argumentos de base muy importantes para hacer saber a los políticos que, por supuesto, no pueden ser expertos en psicología, de la gravedad del tema. Por eso nosotros pedimos
que esto que se ha aprobado en el Consejo de Ministros la semana pasada, que no se le permita a un pederasta volver a trabajar más, ni como profesor, ni como educador deportivo, ni nada que tenga que ver con un trabajo con niños, se le prohíba terminantemente. Y en consecuencia, tener una base de datos que se sepa que cuando una persona va a contratar a un profesor, a un monitor deportivo, tenga la obligación de consultar esa base de datos, porque si no sería cómplice de lo que podría hacer y sobre todo incurriría en un delito de ley. ¿Eso no dificultaría quizás la rehabilitación de estas personas o usted cree que la rehabilitación es imposible en estos casos? Según los psicólogos, no existe rehabilitación, no hay cura. Con lo cual, ahora la única fase que tenemos es que una vez cumplida la condena, que esperemos que es otra fase importante, se aumente a 10 años como mínimo, pues ese pederasta esté controlado y supervisado por las autoridades y por los vecinos. Y sobre todo, que quitarle de su mano la oportunidad y la facilidad que con la autoridad que tiene trabajar con niños se aproveche de esa autoridad profesional para abusar de ellos. Pero entonces, condenados en firmes, ahora se dice que con este anteproyecto de ley no podrán trabajar con menores, pero a pesar de esas condenas hay condenados en firmes que siguen trabajando con menores a día de hoy. Pues sí, ese es el problema. ¿Y eso pasa en Canarias, por ejemplo? Eso pasa en Canarias. Eso pasa en Canarias. Y en todos los sectores. Y entonces nosotros, mire, por ejemplo, el último caso del profesor pederasta sentenciado en firme en La Palma, la consejera de Educación le permitía seguir que diera clase. Ellos dicen que porque la sentencia no le aparta de la carrera, en este caso docente. Mire, hay un tema muy importante. Cuando un profesor le da una torta a un niño, la Consejería de Educación lo suspende de sueldo y empleo por darle una torta. Cuando quieren son expeditivos y cuando no quieren son muy laxos. Además, esta señora consejera Manuela de Armas, a una pregunta de un locutor de radio de que si ella pondría a su hijo a dar clases con un pederasta, dijo que sí. Entonces, lo que ocurre es que tenemos unos políticos inconscientes y irresponsables, que esperemos que en las próximas elecciones no vuelvan a aparecer más, de sentido que están poniendo en peligro la seguridad de nuestros niños en los colegios. Por tanto, la Consejería de Educación entiendo que ha sido muy tibia a la hora de aplicar esa sentencia con este caso de este docente que estaba en un colegio de Tazacorte y que ha sido trasladado, según la Consejería, a un centro de adultos en vecindario. Sí, eso es lo que ha hecho, pero no voluntariamente, sino con todas las presiones que nosotros logramos hacer. Cuando tenía que ser un tema de una decisión inmediata de la Consejería, y en otros casos en los cuales hemos tratado estos temas, ellos nos han dicho textualmente que ellos se lavan las manos en los casos de pederastia, como está ocurriendo. Y en el último Consejo de Ministros de la semana pasada hay también un tema muy importante. De ahora en adelante, un director de un colegio, un inspector, un director general, un consejero no puede omitir denunciar un caso de profesores de pederastia o en cualquier otro tema. Antes era obligatorio solo para los familiares, ¿verdad? Exactamente, no obligatorio, era un tema voluntario de los familiares. Ahora es obligación de los directores de los colegios, de los profesores, de los inspectores, de las autoridades educativas o de cualquier otro sector donde ocurra un caso de pederastia, de denunciarlo, porque si no están incurriendo en un delito penal de omisión de auxilio. ¿Eso quiere decir que se miraba o se mira mucho para otro lado? Totalmente. Por esa razón nosotros nos formamos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente mira para otro lado con una cuestión que le podría afectar a cualquier persona que tenga, lógicamente, hijos menores? Por un bajo nivel de conciencia. Así, lisa y llanamente. Una persona que no es capaz de ser empático con el sufrimiento que se le causa a un niño, estamos hablando de niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Les da igual. A veces hay políticos que nos dicen, mira, Abel, lo que tú nos cuentas es un tema muy importante, muy desagradable, pero mejor vamos a cambiar de tema. Yo a veces les digo, ¿por qué no también usted cambia de profesión y deja de cobrar los 5.000 euros al mes que le estamos pagando? ¿Y por qué es tan desagradable? De aquí no hay un gran lobby empresarial que esté presionando un interés económico. No, a ellos les resulta desagradable a nivel personal. Les resulta desagradable a nivel personal, como si eso fuera... No tienen la capacidad y la sensibilidad de actuar en ayuda. Si usted me dice a mí una persona que está por la calle, que también tiene la obligación de hacerlo, pero de un responsable político, que nos digan eso, es lamentable. En este caso, este maestro trasladado, condenado en firme por abusos sexuales a 2 menores, si se aprobara a día de hoy este anteproyecto de ley, si ya fuera ley, no podría volver a dar clases con menores, pero ¿podría volver a dirigir una coral, como hizo, por ejemplo, la pasada Semana Santa en la isla de La Palma? ¿En la coral hay menores? Sí. Pues entonces no puede.
tampoco podría realizar ese tipo de actividad, aunque no sea una actividad Trabajos pública. con menores, públicas o privadas. Esto es lo importante del tema. Nosotros, cuando vimos, nos llamó una periodista diciendo que lo que habíamos conseguido, se nos erizaban los pelos de lo que... No pensamos que íbamos a llegar tan lejos y de una manera tan elevada, pero afortunadamente no todos los políticos tienen un bajo nivel de conciencia. Hay algunos que estaban sensibilizados en el tema, y en este caso con don Antonio Alarcó, que se estaba muy sensibilizado en esta cuestión, hizo un trabajo encomiable. Digo Antonio Alarcó, nada más, que quede bien claro, porque como dice un refrán es de bien nacido ser agradecido, y nosotros, aunque sea un político, pero cuando un político hace las cosas bien y de una manera tan eficaz como lo ha hecho don Antonio, hay que reconocérselo, porque ha sido un tema muy difícil, con mucha problemática, muy intrincado, y que han tenido una decisión valiente por parte de don Antonio Alarcón y de las responsables del Ministerio. Ahora que siempre se critica tanto lo que hace el Partido Popular, pero cuando lo hace bien, pues también hay que agradecérselo. Y en este caso le estamos muy agradecidos, porque en muchos sectores de los demás partidos políticos estamos teniendo una respuesta bastante penosa. En el caso, y siguiendo con el ejemplo de este maestro condenado en la isla de La Palma y trasladado a un centro de adultos en Gran Canaria, la realidad es que el Jueves Santo pues volvió a dirigir la Coral Aguara, de la que él era director. Esto pues generó una nueva queja por parte del Frente Cívico contra la Pederastia, y ustedes se pusieron en contacto con el obispado. ¿Ya les han contestado a esta queja? No. O sea, a día de hoy no les ha contestado aún el obispado. Nosotros en Teide Radio le preguntamos al obispo por esta cuestión y él no se dio por aludido, dijo que estaba en Roma, es verdad que estaba en Roma por la misa de canonización de José de Ancheta, pero vamos, tampoco le notamos cierto o un gran interés en solucionar esta cuestión. ¿Ustedes confían en que el obispado tome cartas en el asunto? Mire usted, a día de hoy, los responsables del obispado, aunque esté el obispo en Roma con el tema del padre Ancheta, hay un vicario o un vicevicario, y ese vicario no ha hecho nada en absoluto. ¿Ustedes hablaron con ese vicario? Exactamente. Lo mínimo que podía haber hecho ese vicario es decir, ellos nos dijeron que habían denegado siempre los permisos, con lo cual nos dijeron de que no es la primera vez que le pedían permiso para que ese señor actuase. Siempre se lo habían denegado, pero por lo visto el párroco actuó de motu propio. Bien, pues entonces la obligación del obispado era coger y recriminar la actuación de ese párroco. A día de hoy no ha hecho nada. Si hacemos un poco de memoria, y creo que es inevitable hacerlo cuando estamos hablando del papel que tiene el obispado y el obispo, en este caso Bernardo Álvarez, en su responsabilidad en la lucha contra la pederastia, no por menos podemos irnos al año 2007, cuando hacía unas declaraciones muy llamativas al periódico La Opinión de Tenerife, que después fueron recogidas. Yo le voy a leer la noticia del periódico El Mundo, tuvieron una importante repercusión nacional. Y decía Bernardo Álvarez en diciembre de 2007... puede haber menores que sí lo consientan, refiriéndose a los abusos sexuales, y de hecho los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo, y además deseándolo. Incluso, si te descuidas, te provocan. Estas palabras grabadas y que en su momento publicó el periódico La Opinión de Tenerife, cuando las escuchó, por ejemplo, Abel Román, ¿cómo se le queda al cuerpo? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Que la Iglesia tiene que tener más responsabilidad con el mundo infantil. Vamos a quitar el tema del obispo. En líneas generales la Iglesia... Sí, pero bueno, es nuestro obispo, es el que está en la diócesis nivarense. Es nuestro obispo, me refiero. Pero es el obispo de esta Pero se puede circunscripción, extrapolar, es decir, la responsabilidad de la Iglesia a nivel general con este tema ha sido deplorable. ¿No se ha avanzado en ese sentido? Se ha avanzado. Nosotros, fíjese usted, cuando hicimos el Frente Cívico contra la Pederastia, hablamos con el obispado y le pedimos si ellos iban a colaborar con nosotros en ese tema, porque siempre tenga usted en cuenta que el 80% de los casos de pederastia se hacen en el ambiente familiar, y después el otro 20% en profesores, en curas o profesiones allegadas o monitores deportivos. Y era importante que la Iglesia se inmiscuyera. Por supuesto, en la Iglesia no todos son pederastas, y queríamos que la Iglesia se comprometiera con nosotros a apoyar estos casos de pederastia que pueden surgir en la provincia de Tenerife, ¿no? Y sobre todo en el año 2010, con el tema del Papa Benedicto XII, puso unas condiciones durísimas que eran las que nosotros queríamos para el tema de los sacerdotes. Un sacerdote acusado de pederastia tenía que ser apartado de la profesión sacerdotal y, en caso de sentencia en firme, expulsado del sacerdote. Eso Benedicto XII lo había materializado,
y el obispado se comprometió también a hacerlo y de colaborar con nosotros en cualquier caso de pederastia que surgiese en el mundo de la Iglesia. Y sobre todo en el tema en el cual, en el caso de este director de las corales, le pedimos que no volviera a permitir que tocase más en ninguna ceremonia eclesiástica, que lo publicaron en el periódico y lo hicieron. Lo que pasa es que en este caso no han podido controlar ese paro, ni tampoco han dado una actuación, una decisión destituyendo Se entiende que ustedes ahora piden que hagan una actuación, digamos, ejemplar, digamos, con esta persona. Exactamente. Estaremos muy pendientes de si contesta o no el obispado a este asunto. Imaginamos que no le va a quedar más remedio que hacerlo por la presión que también ustedes y el trabajo que están ejerciendo desde el Frente Cívico. Pero centrémonos un poco en la figura del menor, si le parece, porque a veces da la sensación de que los menores que son víctimas de abusos sexuales pues tienen que pasar casi por un suplicio para poder demostrar que han sido víctimas. Tienen que declarar ya no solo primero ante sus padres, sino después también pues ante un abogado, ante un juez, ante un psicólogo. Claro, esto normalmente imagino que genera un desgaste en los menores. Ahora, usted me hablaba el otro día, preparando un poco esta entrevista, de la prueba preconstituida, es decir, si se aprueba este anteproyecto de ley, pues ya no será necesario que el menor pues, se vea sometido a tantos interrogatorios en el procedimiento judicial. Sí, esto era una característica de la deshumanización de la justicia. Cuando nosotros estudiamos los casos, empezamos con el Frente Cívico y nos rodeamos de asesores, tanto de fiscales como de jueces, como de abogados, como de psicólogos expertos, uno de los problemas que causaban mayor sufrimiento, aparte del hecho en sí de la actuación de una violación, era que a continuación, una vez el menor, los padres, se enteraban de que su hijo había sido violado, empezaba un calvario terrible por parte del menor. Tenía que empezar a declarar ante sus padres, tenía que declarar ante la policía, tenía que declarar ante el psicólogo forense, tenía que declarar ante el fiscal, tenía que declarar ante el abogado acusador y el abogado defensor, tenía que declarar... Pero bueno, y además, cuando nosotros preguntamos, tenían que repetir con pelos y señales cómo había sido esa violación. A nosotros nos parecía inhumano por parte de la justicia que se sometiera a un niño, estamos hablando de niños que pueden ser de 4, 5, 6, 10 años, que se le hiciera repetir. Y ¿era necesario el tema ese? Y digo, no, no es necesario, pero que había una fórmula para que se evitara eso, que era la prueba preconstituida, que se hacía un interrogatorio, se grababa en vídeo y después las demás partes, cuando querían saber, querían interrogar otra vez a ese niño, pues se le presentaba ese vídeo y ya está. Digo, pues asunto solucionado. Pero no, resultaba que esa prueba era potestad del juez, el juez podía aceptarla o no. Y si no la aceptaba, había que someter al crío a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, interrogatorio. Eso nos parecía inhumano por parte de la justicia. Y por eso nosotros, una de las cuestiones que pedimos fue que la prueba preconstituida fuera obligatoria, fuera por ley, y no hubiera un juez que dijera que no había que hacerlo. La próxima reunión que vamos a tener, que la vamos a preparar esta semana, es con el presidente de la Audiencia Provincial, para empezar a hablar de este tema y que por lo menos los jueces en Canarias empiecen a practicarla de una manera inmediata, aparte que ya la ley la subraya. Importante el papel, lógicamente, que juegan los padres y madres de estos niños. Muchos padres o madres que nos estén viendo se pueden estar preguntando, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo detectar si mi hijo pues, es víctima de abusos sexuales? Porque a lo mejor ese niño todavía no ha dado el paso de hacerlo público, de contárselo a sus padres. ¿Qué pueden hacer en este caso los padres y madres? En primer lugar, yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a enseñarle a los niños a partir de 3 años a defenderse de un pederasta. Le voy a dar, hay una que se llama la regla de Kiko, que es una regla del Consejo de Europa contra la pederastia, y que se lo voy a decir a los padres para que empiecen ya a ponerlo en práctica con sus hijos. Tienen que decirle a sus niños, es como cuando a nosotros de pequeños nos decían, tú no cojas caramelos de nadie de la calle. Pues aquí hay que decirle, nunca te dejes tocar tu ropa interior, sin darle más explicación. No te dejes tocar tu ropa interior. Segunda parte, tu cuerpo es tuyo. Cuando alguien te haga una caricia que a ti no te gusta, tienes derecho a decir que no. Un niño, cuando un familiar, imagínese usted que su abuelo, que su tío, que el cura que le da catequesis, que el profesor te empieza a tocar, el niño no sabe si están haciendo algo malo o bueno. Solo siente que no le gusta.
¿Y cómo lo sabe? ¿A través de que se lo transmitan sus padres? Exactamente. El niño tiene que tener la seguridad de que su padre le ha dicho, cuando a ti tu cuerpo es tuyo y cuando algo no te gusta, tienes derecho a decir, no, déjame. Y eso los padres no lo saben y tienen que empezar a prevenirlo de esa fórmula. Entonces, con esas dos reglas tan sencillas, hay un par de más, pero la tercera es que el padre tiene que coger y conseguir que su hijo tenga confianza en conseguirlo todo. Una tercera acción muy importante es que siempre el pederasta amenaza al niño de que no se lo cuente, de que es un secreto. Entonces hay que decirle al crío, sobre todo cuando son pequeñitos, si mira, cuando alguien te diga que no lo cuente, que es un secreto, quiere decir que se lo tienes que contar a papá o a mamá. Entonces, con estas tres reglas muy sencillas, no te dejes tocar tu ropa interior por nadie. Tu cuerpo es tuyo y tienes derecho a decir que no cuando alguien te toca y no te gusta. Y tercero, cuando alguien te diga que es secreto lo que te estoy haciendo, quiere decir que se lo tienes que contar a su padre o a su madre. Esto es fundamental. Y después, cuando llega ya el caso extremo, hay que denunciarlo. Pero cuando ocurre en un colegio o en un centro de hotel, no vayan a la Consejería de Educación porque no le van a hacer caso. Y van a intentar ponerle todas las trabas posibles porque ellos piensan, como hacía la Iglesia Católica hace varios años, que lo mejor es ocultar los casos de pederastia. Vayan ustedes a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, denúncienlo, que ese mismo día ese profesor va a salir esposado del colegio. En cualquier caso, en todo ese procedimiento del que hablamos, cuando un niño se atreve a contar o a denunciar los abusos sexuales y que tiene que pasar por una serie, en este caso, de interrogatorios o de trámites judiciales, también mucha gente se pregunta si no cabe la posibilidad de que un menor pueda fantasear o inventarse, digamos, ese abuso sin que se haya producido. ¿Eso pasa también? Eso está resuelto. Vamos a ver, cuando nosotros nos llegan una denuncia o de una posible denuncia, lo que da el juez, ¿en qué se basa para saber si un niño dice o no dice la verdad? Porque no hay testigo. Te comprenderá que un abuso sexual a un niño de 7 años no se hace en plena calle, se hace en la intimidad de una habitación. Entonces está lo que se llama la prueba del psicólogo forense, que tiene una serie de test psicológicos y de baterías de interrogatorios en el cual demuestran casi con un alto porcentaje de efectividad si el niño dice o no dice la verdad. En base a esa prueba psicológica forense, el juez dicta las órdenes de alejamiento o no, porque tengan usted en cuenta que también pueden haber denuncias falsas. Pero esa prueba es la que dictamina que dicen o no dicen la verdad. No eso es lo que nos da la garantía de que podemos fiarnos de la declaración del niño, del menor. En cualquier caso, cuando ya hay una sentencia firme, como es el caso de este maestro de La Palma, evidentemente ya está más que demostrado que se han producido esos abusos, sobre todo cuando ha habido recursos, incluso han sido desestimados, como es el caso. Pero claro, si nos vamos a la condena, nos encontramos con que es una multa, una sanción, una indemnización, mejor dicho, de 3.000 euros a las dos familias de los menores afectados, con una multa diaria durante 24 meses. Da la sensación de que abusar de menores sale barato. Sí, sale barato. Por eso es la concienciación que estamos intentando de poner, no solamente en el mundo de los políticos, sino en el mundo de la justicia. Que en el mundo de la justicia sí nos hemos encontrado con una alta sensibilidad por una gran mayoría. Hay otra pequeña minoría, como por ejemplo este juez, que realmente ha puesto unas penas que respetamos, por supuesto, como tiene que ser, pero que nos parecen muy flojas en arreglo a la gravedad del asunto. Entonces nosotros lo que queremos es que tanto en el mundo de la justicia, como en el mundo de la política, como en el mundo de la educación, empiecen a sensibilizarse, que ya deberían estar sensibilizados, pero los vecinos, las personas de a pie, hemos tenido que empezar a trabajar porque hemos visto que los responsables en los tres ámbitos tan importantes de la política, de la educación, no estaban haciendo sus cosas bien. Sin embargo, aquí tengo que también dar romper una lanza en el tema de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Son excelentes y son nuestros máximos colaboradores en este tema. Y nosotros queremos dar una infraestructura jurídica para apoyar la labor de la Policía y de la Guardia Civil. En cualquier caso, los jueces lo que hacen son dictar sentencias en base a leyes que ya están escritas. ¿Habría que endurecer la legislación en este sentido, el Código Penal? Para... Un juez puede poner una multa de 3.000 euros o, como dice el fiscal, ponerle 6 años. Puede llegar a 6 años. Me gustaría saber un poco, aclarar, ¿qué dice el Código Penal ante estos casos? Vamos a ver, hay un baremo que el juez decide ponerte una multa. El fiscal pide, por ejemplo, 6 años. Y el juez puede poner 6 años, 5, 4, 3, 2, 1 o 3.000 euros. Hay una parte que es de una decisión personal del juez.
Entonces, lo que queremos nosotros es que los jueces también estén sensibilizados de la gravedad del tema y que consideren que no se puede permitir unas penas. Por eso también una de las cuestiones que hemos pedido es el endurecimiento de las penas, que significa que un pederasta no pueda tener una pena inferior a 10 años por cualquier acción que cometa, si no se demuestra que está restablecido. Y como eso es imposible, que tengan como mínimo 10 años de pena, que eso es un tema que también estamos ahora luchando por conseguir. Y por último, porque antes nombraba el trabajo de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, hay unidades de delitos informáticos que están haciendo un trabajo muy importante. La detección, en este caso, de pederastas que están en la red, que utilizan, insisto, Internet y las redes sociales para ponerse en contacto con sus víctimas. Ante eso, ¿qué defensa le queda a los padres? ¿O cómo tienen que educar a sus hijos en el uso de las redes sociales? Porque entiendo que con las redes sociales, con el mundo abierto, con Internet, pues ha aumentado el caso o la facilidad con la que los pederastas llegan a sus víctimas, ¿no? Bien, aquí los padres tenemos una responsabilidad enorme en el tema de los medios informáticos, tanto con los teléfonos móviles como el tema de Internet. Según los expertos, el uso de los ordenadores de los pequeños, si lo utilizan, tienen que estar bajo vigilancia paterna. Tienen que estar en salas en las cuales sea de uso, no puede ser en su habitación privada donde tengan acceso a Internet. Tiene que ser el ordenador esté en un lugar donde el padre y la madre pueden saber lo que están haciendo. Tienen que tener medidas de protección en los programas en los cuales los niños se entran. En el tema del móvil, tienen que tener mucho cuidado con el tema del móvil. Tienen que saber cómo lo utilizan. No se puede dejar a los niños y a las niñas a una edad muy temprana el tema del uso del móvil y del Twitter, porque si no vienen los peligros que vienen. Un niño en manos de un adulto es perfectamente maleable y sabe cómo engañarlo. Entonces, a nosotros nos decía una psicóloga de la Universidad de La Laguna que los problemas, este tipo de cuestiones, se reducen a dos: padres que se ocupan de sus hijos y padres que no se ocupan de sus hijos. Y son con reglas muy sencillas, de vigilancia, supervisión, no dejarle a su libre albedrío que utilicen estos medios, sino supervisándolo. Esto es muy importante. Y ahí los padres son los verdaderos responsables. Abel Román, nos quedamos con ese llamamiento, se lo trasladamos a nuestros espectadores y a los padres y madres que nos están escuchando, porque esa responsabilidad, al final, la prevención, sin duda, juega un papel fundamental para evitar este tipo de casos. Muchísimas gracias por haber estado en Mírame Televisión y por haber hablado de un tema tan sensible y que consideramos, por lo menos por la parte que nos toca como medios de comunicación, que es necesario difundir el trabajo que están haciendo desde el Frente Cívico contra la pederastia. Nosotros les agradecemos mucho esta sensibilidad que tienen ustedes con este tema, porque nuestra misión es que los pederastas sientan terror de actuar contra un niño por los medios que le vamos a poner para cortocircuitar sus acciones. Abel Román, muchísimas gracias por haber estado en Mírame Televisión. Por nuestra parte nada más, les dejo ya la compañía de los compañeros de Ricardo Negrín y Carlos Álvarez con el programa La Traquina. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8:30. Que pasen una feliz noche.